Gracias por sumarte Buen al día, stream de Maxi. Ahora Play. ¿Cómo estás? Placer. Bien, bien, bien. Bueno, Muy ¿qué bien. estás viendo, Miguel? Sí, se ve un boom tremendo y un Sí, rally como no se esperaba hace mucho tiempo, pero me parece que, digamos, para los mercados por lo menos es algo repositivo. Me parece que había demasiado, los bonos y sobre todo las acciones estaban mostrando un escenario muy, muy negativo y eso se dio vuelta justo, digamos, si había tres escenarios, uno positivo, uno negativo y uno intermedio, salió el positivo para el gobierno y para los mercados. Y yo creo que el gobierno ahora tiene una oportunidad, digamos, tiene que aprovecharla. Me acuerdo que Macri ganó parecido en el año 2017 y se jugó ahí a todo amarillo y no le salió muy bien. Creo que ayer Milei dio un discurso que da esperanza en el sentido de que va a trabajar con las coaliciones, con alianzas, que va a haber un cambio de estilo, vamos a ver si lo hace, pero realmente las perspectivas son buenas. ¿y qué es lo que tiene que hacer, Miguel? Porque yo contaba, decía, bueno, obviamente batacazo en todo el país, pero además fue muy bueno el discurso de Milei, ¿no? Un discurso donde no se regodea en el triunfo, sino que le tiende una mano a los grandes derrotados, no al kirchnerismo, obviamente, pero a los grandes derrotados que son los gobernadores, que son los que todos decían los negociadores naturales para una nueva mayoría, y les tiende una mano muy cuidadoso. Podría haber dicho, le gané a toda la casta, mire, me quisieron poner los gobernadores, usaron todo el dinero en cada una de las provincias y demás, y les gané a todos. Y en lugar de eso, tiende ahí una negociación y dice, vamos a armar una nueva mayoría porque hay más de derecha, más de izquierda, más de centro, pero son todos sensatos. ¿Qué tendría que hacer? Porque ahí estamos discutiendo con Martín Genero, que él decía, para mí siguen de largo con las bandas, decía Martín, y yo le decía, bueno, mirá, por ahí es una oportunidad, no ahora obviamente, pero en algún momento cuando redefinan el programa con el fondo, de ir a una libre flotación. ¿Vos qué estás viendo? ¿Qué tendrían que hacer en la economía para aprovechar este espaldarazo político? A ver, una cosa es lo que yo pienso que hay que hacer, otra cosa es lo que van a hacer, cada uno lo ve diferente. Yo creo que esta es una gran oportunidad para, digamos, hacer cosas que hasta ahora no habían hecho. Creo que el gran déficit del programa ha sido que no se ha acumulado reservas. Es un déficit porque yo lo veo como un déficit y como un problema y como una debilidad que lo veo yo, lo ve el fondo y lo ven los inversores del exterior, porque cada 2 por 3 hemos tenido que salir desesperadamente a buscar dólares porque no nos alcanzaban los dólares para defender el tipo de cambio, básicamente fue para defender el tipo de cambio, para el normal funcionamiento de la economía. Hemos tenido que volver a poner el cepo recientemente a individuos que se había sacado. Y todo eso pasa porque no hay dólares, no hay suficientes dólares como para garantizar el régimen cambiario y porque el gobierno hasta ahora se ha resistido a dejar el tipo de cambio flotar. Y los instrumentos que tiene para que el tipo de cambio no flote del todo, incluso cuando llegaba al techo de la banda, es dólares que no tiene y tasas de interés muy altas, usar tasas de interés muy altas que claramente son perjudiciales a la economía. Entonces yo creo que el gobierno lo que va a hacer ahora es seguir con la banda, por lo menos por ahora. Tratar de seguir con la banda, dejarlo flotar dentro de la banda, y si eso no anda, digamos, porque por ahí flota dentro de la banda y el Banco Central no necesita intervenir y se queda ahí dentro de la banda y no pasa nada, lo que yo creo que el gobierno no va a hacer, y sería un error hacerlo, es salir a defender el tipo de cambio porque se está yendo al techo de la banda, porque la gente está especulando con eso. Entonces, creo que va a haber banda mientras se mantenga adentro normalmente, pero si llegamos a una situación límite como lo que llegamos cuando tuvimos que ir al Tesoro americano y el Tesoro nos dio la mano, creo que en ese caso van a o cambiar la banda o dejar el tipo de cambio flotar. A mí me gustaría más que flote, pero es una decisión personal, no sé si el gobierno lo va a ver igual. Me parece que una flotación limpia sería mejor porque saca, digamos, de la cancha la necesidad de usar reservas para defenderlo, y entonces el Banco Central puede acumular reservas,
saca de la cancha la necesidad de usar la tasa de interés para defender el tipo de cambio. La tasa de interés se puede usar en una forma mucho más racional para seguir bajando la inflación, pero dándole oxígeno a la economía. Entonces me parece que es un sistema que funcionaría mucho mejor, sobre todo porque cuando el tipo de cambio se fue, digamos, se fue desde que se adoptó la banda, digamos, se fue de 1100 a 1450 como estado, el efecto sobre el precio fue muy chico. Entonces, ¿para qué pelear tanto de defender el tipo de cambio si al final, aunque se mueva el tipo de cambio, el efecto sobre precios es limitado? No es cero, por supuesto, pero es limitado. De hecho, uno decía, la gran diferencia de este programa económico respecto al pasado, la convertibilidad, los 70, Martínez Dios y demás, más allá del tema del equilibrio fiscal, es que te fuiste a un tipo de cambio flotante. Es decir, que no estabas con la rigidez de un tipo de cambio fijo. Y eso es lo que te permitió que subiera de 1100 o 1070 a 1500, no pasó nada. Es más, pusiste la economía con un tipo de cambio real más alto. Y después puede bajar y después puede subir más. Pero bueno, las bandas te limitan a eso. Pero al contrario, uno ve que si efectivamente logran en algún momento consolidar el tipo de cambio flotante, es la gran diferencia con las crisis del pasado. De hecho, nadie se asustó porque el dólar se fuera de 1100 a 1400. No pasó absolutamente nada. Hizo ruido en los medios, no digamos que no pasó nada, No, pero el punto de vista pero nadie tituló como titularon cuando subió 20%, devaluó Kicillof, o cuando devaluó Massa, devaluó 20% lo que fuera, porque es parte de la flotación cambiaria. Bueno, Milei en su momento dijo que él estaba a favor de la flotación. Si vos escuchás los discursos que dio a principio de año, él decía que él quería un tipo de cambio flotante, porque justamente como libertario, él cree en los mercados y que los mercados lo determinen. Y ahora que no tenemos ya el cuco, el problema de las elecciones, digamos, el tema de ganar las elecciones, yo creo que es el momento de atacar el tema cambiario, de sacar el cepo. Yo creo que el cepo todavía, a pesar de que no es tan grande, sigue hace mal a la economía, genera, viste, todo el tema de rulo y gente que lo aprovecha y gente que gana plata sin hacer nada. No, la verdad que me parece que eso ya habría que sacarlo. Pero sí, a ver, yo creo que es lo mejor si fuéramos a tipo de cambio flotante. Lo segundo mejor sería dejando flotar, que se quede en la banda y que el Banco Central no tenga que, o el Tesoro, cualquiera de los dos, no tenga que salir a vender dólares que no tiene, que tiene muy poquitos, y a poner tasas de interés a niveles que ahogan la economía. Yo creo que hoy un poco el foco del foco de la política económica debería ser eso, llegar a tasas de interés razonables y acumular reservas. Si eso se puede hacer con un dólar dentro de la banda, que se quede. Claro. Pero el problema, si no se puede hacer con el dólar dentro de la banda, bueno, yo creo que ahí, a ver, Miguel Kigel, no es el gobierno, dejaría flotar el tipo de cambio. Martín. Sí, Miguel, en los últimos 4 meses, ya en la previa de las elecciones y de que el gobierno decidió salir de las LEF y demás, aparecieron tensiones por el frente financiero distintas, no solamente el tipo de cambio, la volatilidad de la tasa de interés y el impacto sobre la economía real. Hoy, con este resultado, ¿qué medidas esperás en el corto plazo de parte del gobierno en términos de política monetaria y ese tipo de cosas, ¿no? Mira, lo primero que yo espero es corregir el problema de haber sacado las LEFIs. La LEFI se puede reemplazar con otro instrumento. Antes se llamaban LEVAC, LELIC, PASE, digamos, hubo un montón de nombres que le pusimos a lo mismo. Pero me parece que, creo que aparte Milei reconoció que eso fue una idea suya y que fue un error. Lo primero que hay que corregir es volver a poner una tasa de política monetaria. Y que esa tasa de política monetaria funcione como funcionó siempre en la Argentina, que es una tasa en la cual el Banco Central interviene con los bancos, no con todo el mundo, pero con los bancos, para así poder evitar las fluctuaciones tremendas que hemos tenido en las tasas de interés. Lo segundo que habría que hacer dentro de ese mismo paquete monetario es sacar la obligación de cumplir con los encajes todos los días.
que me parece que es un exceso de purismo, si querés, en la política monetaria, que en la práctica no es muy difícil de que funcione bien y que llevó a locuras como que los descubiertos en cuenta corriente estuvieran a 250% en bancos de primera línea con empresas de primera línea. Un absurdo. Entonces yo creo que primero hay que corregir esas cosas que se hicieron por ser puristas de la teoría económica y no ser practicantes, si querés, de cómo se maneja una economía en la realidad, digamos, sobre todo un banco central y el sistema monetario. Eso me parece que eso hay que hacerlo sí o sí. Después podemos discutir si el Banco Central quiere seguir teniendo una tasa de interés alta, porque a esto me refiero a la tasa, por ejemplo, de las LECAPs a 30 días, que estaban el 4% mensual, o llegar en su momento al 5% mensual, o si esta economía necesita una tasa más baja para funcionar. Ya pasaron las elecciones, sabemos que la cadena de pagos está complicada, sabemos que la cartera, la gente, digamos, la cartera irregular que se llama, o sea, los préstamos que están en mora están aumentando mucho. Yo creo que eso hay que empezar a mirarlo porque hace a la estabilidad financiera, hace a la estabilidad de los bancos. Entonces, yo creo que hay cosas para hacer en la parte monetaria. Y obviamente también en lo que hace a la política cambiaria, monetaria, si querés, el cambiar el foco y prestarle realmente atención a acumular reservas, porque eso es lo que el mundo nos está reclamando para bajar el riesgo país en serio y en forma sustentable. No queremos tener otro rescate. Y la forma de no tener otro rescate con este riesgo país es juntar dólares. Martín, alguien está comprando, ¿no? Porque efectivamente el mayorista está ahora en 1.004. ¿1.004 cuánto? El mayorista 1.415. Habiendo tocado 1.050 y considerando que se había dolarizado la mitad del M2 más o menos el viernes. Sí. ¿Quién está comprando? Sí, y el minorista ahora está a 1.450. Digamos, alguien está comprando. ¿Será el Tesoro? ¿El Tesoro de los Estados Unidos? ¿El Tesoro argentino? El Tesoro debe querer recomprar sus dólares y llevárselo a casita, ¿no? No, y el Tesoro argentino necesita comprar. Y el Tesoro argentino tiene que comprar. Pero no tiene pesos. ¿Tiene pesos el Tesoro argentino? No sé cuántos pesos tiene para poder comprar dólares, digamos. Y sí, si te acordás que vendió 2.000 millones de dólares en el spot, sí. Todo eso son los pesos que tiene. Tiene peso para comprar dólares, pero tiene que comprar porque, bueno, qué sé yo. Sería muy sano que lo haga. Para los intereses de la deuda tiene que recomprar. Te hago la última, Miguel. ¿Dónde ves el motor de arranque, digamos, para la economía? ¿Cuál sería la secuencia? Y la otra, vos decías, claro, la clave acá es blindar a la economía para que cuando entres, no sé, en 2027 no tengas otra corrida de escenario binario, ¿o no? Sí, seguro. Entonces, tenemos 2 años, tenemos un montón de tiempo para eso. No, tenés un año nada más, que es 2026. Bueno, porque enero 2027, febrero 2027, te puede venir la cosecha y demás, pero se empieza entonces, tenés un año. Ahora, la pregunta es, ¿dónde ves el arranque de la economía? Y después, ¿cuál es la clave, digamos, para poder verdaderamente despejar todo el horizonte? Mira, yo creo que si cambian las expectativas, hay un grupo de gente que va a empezar a gastar. Esos dólares que compraron en su momento se van a animar a gastarlos y no van a necesitar seguir comprando dólares. O sea, el primer tema es un cambio de expectativas, de visión, de que la gente empiece... La construcción, por ejemplo, arranque de la construcción. La construcción empezaría a moverse, que la gente empieza a animarse a gastar en esos pesitos y comprarse alguna ropa, salir al teatro, hacer una comida más por semana, y eso empieza a ser una rueda que empieza a moverse. Segundo tema que me parece importante es bajar la tasa de interés. Yo no creo que con esta tasa de interés puede haber una reactivación fuerte. O sea, estamos hablando de tasas de interés que son del 2% mensual, reales, ¿no? Por encima de la inflación. Es una tasa anualizada del 25% anual, real. O sea, son tasas de 45, 50%.
Yo creo que eso tiene que bajar, porque eso es lo que fomenta el crédito, es lo que te mueve todo el sector de durables, o sea, los autos, los electrodomésticos, la reforma de tu casa, todo eso empieza a moverse si empieza a bajar la tasa de interés. Y obviamente que si esto se mantiene y el riesgo del país baja, va a empezar a entrar más plata a invertir en la Argentina. O sea, es el ciclo que tenemos. O sea, este ciclo no va a cambiar con una política fiscal más expansiva. Por ese lado no vas a tener nada, pero podés hacer cosas por la política monetaria. La expansión del año pasado se dio mucho porque aumentó el crédito. Tuvimos un aumento muy importante del crédito, del orden del crédito venía creciendo, casi se duplicó el crédito en términos reales el año pasado. Era un motor de la recuperación, sí. Entonces vos lo necesitas eso y para eso tenés que bajar la tasa de interés. Con esta tasa de interés no vas a tener crédito. Y si la inflación está más o menos controlada como la tenemos ahora, yo creo que darle un poco de oxígeno a la economía vía crédito es positivo. Puede ser, lo que sí, eso tiene una posible contra, y es que la inflación no siga bajando al ritmo que el gobierno le gustaba. Pero bueno, la inflación ya está más baja y necesitamos ahora, yo creo que el gobierno necesita oxígeno para crecer, para que la gente esté mejor y de alguna forma esta economía llegue al 27, no solo con más reservas, sino creciendo, aunque sea el 3-4%, pero en serio, y no que sea un rebote, sino que sea crecimiento. Miguel, gracias como siempre. Un placer. Muy amable por sumarte al stream de Ahora Play. Gracias, Miguel.